Hola amigos, muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Héctor y en esta ocasión estaremos hablando de la segunda parte del libro de David Drumnik, perdón, Reportero. Los invito a ver la primera parte del libro en el video anterior y bueno, permítanme recordarles que David Drumnik es un reportero, editor y periodista que trabajó de corresponsal en el Washington Post para posteriormente hacerse editor de la revista El New Yorker. Él tiene un premio Pulitzer y bueno, estaremos comentando un poco más de su libro que narra las experiencias de David con varios personajes importantes que le tocó, con los que le tocó convivir y trabajar. Así que acompáñenos. Hola amigos, muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Héctor y en esta ocasión estaremos hablando de la segunda parte del libro de David Drumnik, perdón, Reportero. Los invito a ver la primera parte del libro en el video anterior y bueno, permítanme recordarles que David Drumnik es un reportero, editor y periodista que trabajó de corresponsal en el Washington Post para posteriormente hacerse editor de la revista El New Yorker. Él tiene un premio Pulitzer y bueno, estaremos comentando un poco más de su libro que narra las experiencias de David con varios personajes importantes que le tocó, con los que le tocó convivir y trabajar. Así que acompáñenos. El siguiente personaje se llamaba Václav Havel, ya falleció, por cierto, en el año 2011. Él fue dos veces presidente de la República Checa, primero de 1989 al 92, luego del 93 al 2000, 2003. Eh, bueno, él sí, perdón, estaba confirmando la fecha de que era presidente. Sí, fue al 2003. Eh, Él era un presidente bastante reservado, era tímido y a veces lo describe David como una persona insegura, eh, hasta dependiente. Él perdió a su esposa debido al cáncer y después él cae en una depresión muy fuerte y empieza a fumar mucho hasta que le da una enfermedad a él en su pulmón y incluso llega a perder la mitad. Él era una persona que fue también muy reconocida. El siguiente personaje es Bruce Springsteen. Este personaje me llamaba mucho la atención leer su perfil porque mi papá siempre le gustó escuchar su música y yo conozco una que otra canción de él, como la de Born in the USA. Y bueno, él es músico de los ochentas y él quiso ser músico porque vio en la televisión a Elvis Presley y a partir de ahí él decidió hacerlo y conformó su banda de rock con sus amigos, pero él platica que fue difícil porque no era en aquella época, bueno, su contexto familiar no era lo que quería para él y al ser músico fue como que lo consideraba un rebelde, pero él siempre consideró que también que no es tanto que fuera rebelde, sino que el contexto en el que él vivía, las libertades que le daban, lo hacía sentirse libre al hacer algo que era fuera de lo común. También platica de lo cercano que era su banda y lo difícil que fue cuando perdió a integrantes de su grupo también, pero siempre trataba de rendirles homenaje hablando de ellos en los conciertos. Entonces, me gustaba mucho eso que decía de todo, de que todos somos lo que nos forma nuestro contexto. Al final de cuentas, la gente con la que estamos cerca y nuestras vivencias son lo que nos va formando nuestro carácter y nuestra forma de pensar. Nuestro siguiente personaje tiene un nombre medio difícil de pronunciar. Se llama Alexander Solzhenitsyn. Él fue un escritor también ruso que fue exiliado de su país durante 10 años. Y bueno, él hablaba mucho de la situación que vivía
su país en ese momento, Rusia, de la tiranía y la dictadura que había en su país, todos los problemas sociales, las constantes quejas que había de la sociedad hacia el gobierno. Entonces, incluso su mismo país lo quiso premiar y él rechazó el premio por las situaciones que estaba viviendo el pueblo y cómo los tenían todos, eh, mm, bueno, el gobierno los tenía oprimidos. Y esto da como pie al siguiente personaje. Nuestro siguiente y último personaje es Vladimir Putin, este popular personaje presidente de Rusia. Ya había sido presidente en dos periodos anteriores, desde el 2000 hasta la fecha, es presidente. Bueno, David nos platica acerca de cómo fue el cambio que hizo Putin en Rusia desde un presidente que era Yeltsin y él era un presidente muy conservador, tenía unos ideales diferentes a los que tuvo Putin, entonces fue una parte muy interesante del libro. Y estos fueron los 5 personajes de la segunda parte. Los invito a que estén al pendiente de los videos para que conozcan la conclusión de esto. Muchas gracias.